Bien, pues estamos en el capítulo número 10, Leo. Sí, ¿verdad? Vamos en el capítulo 10 de este podcast, de este nuevo proyecto Somos Creadores. Y en esta ocasión estamos con una persona, un personaje, un amigo, un ex jefe también. La persona, yo llevo cerca de 12, 13 años en estos temas digitales y no sé si él lo recuerda, ahorita lo vamos a presentar, si él lo recuerda, que fue la primera persona que me apoyó, que nos apoyó en este sueño que teníamos hace 13 años de crear, de empezar a crear contenido que hace años, en ese tiempo no era el término que se usaba, pero él lo sabe, no sé si lo recuerda, pero aquí Sí, lo quiero decir también que fue la primera persona que me apoyó sí. para empezar con ese proyecto. Maestro Javier Castellón, bienvenido. Gracias, don David, por invitarme y por supuesto sí lo recuerdo muy bien. Sí. Además, ustedes eran un grupo de jóvenes que venía del Yo 132 y luego de Tepic en Bici. Por supuesto, jóvenes muy entusiastas para emprender proyectos que hasta ese momento, en ese momento, eran muy novedosos en Sí. Tepic, o sea, no se habían dado. Y la verdad a mí me entusiasmaba mucho cómo se estaban generando nuevas formas de hacer política colectiva, Ajá. o sea, de hacer comunidad y de entrar a pelear temas que antes no estaban en la superficie. Así es, y eran relativamente nuevos, en México no tanto, en Nayarit y en Tepic era nuevo, era desconocido incluso. Era desconocido. Pero bueno, ahorita entramos en materia, Sí. maestro, incluso para que nos hablemos de Twitter, que fue como iniciamos, Así o bueno, es. inicié yo en el tema de la creación de contenido, de estos medios digitales. Pero maestro, ¿qué anda haciendo? Hace ya 4 años terminó su administración en la presidencia. Hemos visto en sus publicaciones que anda estudiando, anda de Sí, profe. claro. ¿Qué Sí, siguió claro. después de la presidencia? Sí. Bueno, primero es descansar, no descansar, es darte un tiempo de reflexión, darte un tiempo de limpieza emocional y de limpieza mental ante todo lo que sufre un gobernante estando en un puesto tan expuesto como es la presidencia municipal. Yo, después de salir de la presidencia, estuve pues un tiempo atendiendo a mi hijo Camilo, que todavía está en la preparatoria, apoyando a Carla, haciendo pues muchas cosas que en lo personal había yo dejado pospuestas por un cargo tan demandante como es la presidencia municipal. Afortunadamente, fíjate, pasó el 2022 y luego pasó el 2023 y, y, y yo empecé a dar clases en cuanto terminé la presidencia, me fui a dar clases a la Escuela UAN. de Economía, a la UAN, a mi escuela de origen de toda la vida, y me encontré verdaderamente unos grupos de jóvenes muy entusiastas. Hay una materia que me tocó impartir que fue la de economía mundial o economía contemporánea, donde incluso vislumbrábamos el tema de cómo estos tipos disruptores como los MOOCs iban a tener importancia en el desarrollo de la economía mundial en el futuro, lo cual ocurrió lo más pronto. Se veía venir. Se veía venir y ocurrió de manera muy pronto. Estuve muy contento con ellos. En el 2023 me jubilé. Había muchas cosas que yo no estaba de acuerdo en la universidad. No quise pelearme con las autoridades. Creo que había un clima de mucho hostigamiento de parte del gobierno federal y del gobierno estatal a la universidad, que generó políticas de austeridad que llevó a mutilar los contratos colectivos, llegó a generar grandes problemas como fue el cierre del CENDI de la universidad, que había sido un espacio de formación para los niños de las trabajadoras muy bueno. Eso me tenía muy disgustado, muy enojado, y la verdad preferí jubilarme. Okay. Yo me jubilé en marzo del 2023 y terminé mi semestre hasta junio del 2023. Y entonces, pues bueno, yo ya dije, hasta aquí llego en términos de la academia, pero sobre todo de la relación laboral con la universidad. Sí. Porque la relación sentimental y emocional nunca te la vas a quitar. Entonces estuve un tiempo del 2023 pues haciendo más proyectos personales.
Y entonces... Lo voy a interrumpir un poquito, sí. maestro. Acaba de decir, o sea, yo no sabía que se había jubilado. Sí. Decidió usted, creo que la mayoría lo conocemos o lo conocen como el político, pero usted realmente fue un luchador social desde hace décadas. Y justamente acaba de estar aquí hace unas semanas Omar Osiris, Rodrigo González, que también son luchadores sociales, y le han entrado a ese show. Y ambos coincidían en que como en la vida, pero hay un momento para decir, ya estuvo. Porque normalmente, y digo, socialmente se escucha cuando, en el caso del Parque de la Dignidad, que dicen, ¿dónde están los ecologistas? O sea, ok, ¿dónde están? Pero también hay más gente que debemos darle paso y la misma gente tiene que animarse a luchar, a entrarle a los fregadazos. Y la gente que ya tiene, como usted, ya tiene años en esto, también es válido, necesario, decir, ya basta. Y fue lo que usted dijo con el tema de la UAN al interior. Así es. El ya basta significa, a ver, tranquilo. Sí. Quizás hayas vivido muchas luchas y quizá esta ya no te corresponda. Sí. Entonces, y así pasó después con la vida política, con la vida partidaria. Hay que hacer un impas. No quedarte inmóvil, no retirarte completamente. Desde otra trinchera ahora. Desde otra trinchera que implique hacer cosas que me gusten. Ajá. Cuando a finales del 23 y a principios del 24, la universidad convocó a las nuevas carreras y una de esas carreras era la creación literaria, estudios y creación literaria. Okay. Eso me hizo clic por muchas razones, porque yo desde que me jubilé comencé a escribir mis memorias, que ya las llevo más o menos avanzadas, y hacer 2 libros que tienen que ver con mis escritos académicos y con mis relatos personales. Entonces, o sea, está escribiendo 2 libros. Estoy preparando 3 libros. 3 libros, ok. Uno es el recorrido biográfico de mi vida, desde los antecedentes de mis abuelos de las 2 familias, la materna y la paterna, hasta mi experiencia como presidente municipal. Y luego otro libro que tiene que ver con mis escritos académicos, de historia regional, de economía regional, de educación superior. O sea, cosas que académicamente me publicaron en revistas nacionales e internacionales. Y la otra también es sobre relatos, que yo empecé a escribir a mediados de mis 30s, y que ya eran relatos nostálgicos, sobre todo, de Santiago Ixcuintla, de la feria. Que usted es de allá. Que yo soy de allá, de la feria, del béisbol, del mercado municipal, de mi vida en el Cerro de Santiago, de mis amigos, es decir, más bien relatos nostálgicos de carácter más vivencial. Y emocional. Esas 3 cosas son las que estoy haciendo, además empecé a hacerlas, vino la licenciatura y entonces me abrió otro horizonte, David. Ajá. Yo llego a la licenciatura, me encuentro con un grupo de jóvenes, todos ellos muy jóvenes. Llega como alumno. Llego como alumno. No como profesor. No, que quede claro. No, claro. Hice examen de admisión del Ceneval, o sea, preparé mi examen, hice examen, que quedé bien, o sea, no fui el primer lugar. Ajá. Hubo otra compañera muy brillante que tuvo un promedio mayor que yo, pero fue un buen examen. Hice el proceso, entrevistas, todo. Y al llegar me encuentro con un grupo de jóvenes creativos, verdaderamente fantásticos, que saben escribir poesía, relatos, que conocen. Y a mí me pareció fantástico, increíble, porque yo conozco a mis alumnos de la Escuela de Economía, que son jóvenes que están interesados en las matemáticas, en las cosas de economía, pero no les interesa leer literatura. No tienen una cultura general tan amplia, vasta como los chicos y chicas de 18 años que me encontré en este grupo la tienen. Y la verdad, me sentí maravillado. ¿Se sintió en su ambiente? Me sentí en mi ambiente y dije, ¿cómo no vine antes o cómo no se había abierto antes en esta carrera? ¿Cómo lo recibieron, maestro? O sea, es como jóvenes de 18, que si bien es cierto, están creciendo, están relativamente jóvenes, a lo mejor no saben tanto de política, probablemente ni sabían que usted fue presidente. Ni me conocían. Ni lo conocían. Así es. Pero ya que empiezan a saber cómo lo reciben, cómo se siente usted, ya me dijo que bien, pero cómo lo reciben, o sea, que fue un presidente, el ex rector de la UAN, senador, o sea, una figura política social,
¿Cómo lo recibieron? ¿Qué le dijeron? Ya como anécdotas. Sí. Fíjate que hay dos grupos. Uno Ajá. vespertino, donde hay personas mayores, Ok. y uno matutino, donde yo estoy, que son chicos de 18 años. Ujú. La mayoría de ellos no me conocían. Quizá tenían referencias de mí. Ajá. Había una chica que sí es nieta del maestro Camelo, por ejemplo, Ok. que sabía bien quién era yo. Ya. Pero la verdad, la mayoría de ellos no. Y me atrevo a decir, maestro, digo, no es con todo respeto, Ajá. obviamente, y que ni les interesa, ¿verdad? No les interesa. Mira, Exacto. por ejemplo, no sé, la mayoría, el promedio son 18, 20 años. ¿Sabes cuándo yo salí de rector? En el 2004. No, Hace hombre. 21 años. No habían Ellos nacido. todavía ni siquiera habían Sí, nacido. sí. Entonces, en la medida en que vas en las clases, vas comentando cosas, yo pedí dos cosas a los chicos. Los que sí me conocían eran los maestros, Ajá, obviamente. claro. El maestro Dagnino, Cho López. Dagnino, O sea, sí. ellos sí me conocían y me tratan con mucho respeto, yo Ajá. también. Pero yo les dije a los chicos, a ver, jóvenes, yo les voy a pedir una cosa. Háblenme de tú y trátenme como uno de ustedes. Ok. No me hablen de usted, no me digan maestro, no me digan usted, no me digan señor, no me digan Javier, usted, no. Háblenme de tú, porque eso nos da la horizontalidad en el trato. Ujú. Y no te imaginas lo que eso significa. Porque la barrera esa del adulto se pierde. Sí. En términos, pues, de, oye, Javier, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, Javier, ¿me puedes ayudar con esto otro? Sí, la interacción es La mejor. interacción es como estudiante. Sí. Es como estudiante. Entonces, eso me ha permitido mucho mantener una colaboración y un compañerismo que cada vez es más entrañable. Ajá. Hay jóvenes, por ejemplo, que tienen que requieren atención especial ahí, por ejemplo. Okay. Y entonces con ellos yo tengo como una relación muy no paternal, pero sí como de hermano mayor. Fulano, vente, a ver, Sí. hagamos esto, leamos esto, hagamos esto. Y ellos me ven como un apoyo antes de llegar con el maestro. Ok. O sea, Ok. yo les decía a los maestros, yo voy a hacer una especie de monitor con Ajá. ellos. Y sí, efectivamente. Sí, y que aunque quiera ser como un igual, Finalmente sale. eres un referente. Sí, exacto. Finalmente es en automático. eres un referente. Ujú. Pero la verdad, no te imaginas la creatividad fantástica que tienen esos chicos. Sí. No. Porque varios de ellos, que tienen 23, 24 años, ya han estudiado cine, o ya han Ok. estudiado, una estaba estudiando cine, otra estaba estudiando comunicación y medios, otra estaba estudiando teatro. O sea, tienen ya un cierto bagaje cultural que les permite desarrollar su creatividad. Así es. La verdad estoy muy contento. En el primer semestre, por ejemplo, trabajamos poesía, hicimos sonetos, hicimos poesía clásica, y entonces hicimos un libro entre todos, que todavía no se publica, pero que va a salir. Sí. Y yo dije, nunca había hecho sonetos. Es más, los poemas que pude haber escrito los hacía de acuerdo a como yo sentía. Sí. Pero me di cuenta que había una cierta métrica, que había que... Formas. y formas poéticas Sí. que te dan lugar a que la belleza, la estética poética, resulte. Ujú. Entonces, no, yo tenía muchos años y quizá nunca de leer a Sor Juana Inés de la Cruz, a Garcilaso de la Vega, a Lope de Vega. Es decir, empiezas leyendo lectores clásicos y te das cuenta de la gran riqueza cultural que te has Exacto. perdido. Maestro, ¿cuánto tiene que salió esta carrera? ¿Cuál es el nombre? Se llama Estudios y Creación Literaria. Ok, es un tema literario. Sí. La necesidad, maestro, ahorita que lo dice los jóvenes, creo que hay una frase evidentemente muy famosa, no sé de quién, o igual usted me lo va a decir, palabras más, palabras menos, que dice, cuando un niño tiene un libro, un niño que tiene un libro en la mano es un niño que no va a tener un arma, algo así. Algo así. Hay alguna frase así. Así es. Y evidentemente, suena lógico, pero ¿cuánto dice que tiene que salir la carrera? Pues tenemos apenas desde agosto. Ajá, Acá. del año pasado. Ni siquiera hemos O sea, no tiene ni cumplido el un año, pero la necesidad de este tipo de carreras en un mundo, en un país, en un estado tan golpeado por estas culturas, pues mal llevadas, ¿no? Porque no es que sean malas ciertas formas de cultura, pero son mal llevadas. Entonces, en esta necesidad de este tipo de carreras, qué bueno que se abrió. ¿Y por qué no se abrió tan antes? ¿Por qué no se abrió antes? Bueno, casi siempre sucede que dijera Jaime Sabines,
Pudo haber sido antes o pudo ser después, pero fue a tiempo, ¿no? Sí. O sea, llegó a tiempo. Y porque a veces eran los temas de los maestros, a veces los temas de apoyo institucional, Sí. la generación de más oferta educativa, y se dieron las circunstancias y se Así dio. es. Yo creo que esa es la gran ventaja. La verdad, sí estoy muy contento con ello. Y eso me dio una oxigenación mayor a todo, David. Ajá. Yo me la pasaba antes de entrar a la licenciatura, te digo, trabajando en mis libros, pero trabajas en tus libros un rato y luego ya te vas a otros libros y empiezas a leer una cosa y luego te vas a ver una serie, te vas a ver una película. Hay muchos distractores Sí. cuando no tienes un objetivo claro. Ajá. Y entonces mi objetivo era ir por mi hijo a la escuela y luego ya traerle de comer y luego ya en la tarde ir al gimnasio y luego otra vez en la mañana llevarlo a la escuela. La rutina. Sea, hay una rutina diaria Sí. que no te permite la creatividad. Cuando entro a la escuela, empiezo a levantarme a las 6 de la mañana para llevar a Camilo a las 7 de la mañana al colegio y de ahí empezar mi rutina académica de 7 a 12. A las 12 me voy a la oficina, trabajo hasta las 3 en un montón de cosas y en la tarde otro rato más leo algo. Entonces, mi ciclo cambia. Sí, claro. O sea, no solamente vital, Sí. o sea, la creatividad empieza a darse. Un mes después, me encuentro a Luz María Narváez. Sí. Entonces, Luz María y yo somos amigos desde los tiempos, desde la secundaria, pero creo que nos conocemos desde que estamos chiquillos. Okay. Los dos santiaguenses. Los dos santiaguenses. Saludos a la maestra Luchi. Somos de la misma edad, aunque ella se ve muchísimo más joven. Saludos a la maestra Luchi. Ella se ve muchísimo más joven. Pero ella, por ejemplo, era de las niñas que iban al mercado de Santiago, Ajá. yo ayudándole a mi papá, güerita de pelos lacios, o sea, era... Y Luz María y yo, pues por eso tenemos una gran amistad. Casi nos vemos como hermanos. Y la verdad, es una gran amistad. Ajá. Entonces, ya le platiqué, fíjate, Luchi, que yo quiero hacer algo que tenga que ver con los testimonios históricos. Tenemos que dejar testimonios de las cosas porque se pueden perder. Y entonces, sí, rápido me agarró. Una de las cosas que yo tengo con Luchi es que cualquier proyecto que yo le digo, no solamente lo acepta, sino que lo reinventa. Ajá. Entonces ya me dijo, está bien, ¿sabes qué? Podemos hablar. Entonces ya vimos algunos modelos. Pero yo le dije, mira, podemos estar tú y yo hablando sobre un tema. ¿Qué te parece un tema que conocemos muy bien y que nadie se acuerde? A ver, ¿quién? El derrumbe de la presidencia municipal. ¿Tú lo viste? Sí. Sí. Los dos lo vimos. Yo desde el Cerro de Santiago y tú a 1.5 cuadras desde tu casa. Okay. ¿Te acuerdas cuando el edificio cayó estruendosamente, se levantó una gran nube de polvo y entonces fue un gran acontecimiento en Santiago que no se nos olvida a esta generación? Las siguientes generaciones ya ni saben que ese edificio se cayó. Y entonces... Aprovechando, ¿se cayó solo? Se cayó solo. Okay. O sea, tenía el famoso reloj. Ajá. Estaba venciendo la estructura del edificio, que era un edificio del siglo XIX, Okay. de tal manera, de hecho de adobe, por supuesto, Sí. de tal manera que después de 15 días de lluvia permanente, pertinaz, durante septiembre y octubre, se reblandeció de tal manera que cayó, pero avisó. Ok. O sea, tronó el edificio, empezaron a desalojarlo y nada más esperaban a que se cayera y se cayó. Okay. Entonces, lo platicamos. Ese fue el primero que hicimos. Y así fue como empezó Travesía, que vamos a hablar Así fue como empezó Travesía. del podcast. Del podcast de Travesías. Sí. Y así empezó Travesías. Quería decirlo, se está armando un libro de historia. Usted, pues es historiador, le gusta la Sí, historia, sí, la claro, historia. claro. Y creo que encontró en estas nuevas, que ya no están nuevas formas de comunicar, de registrar en la historia, que es el podcast. Y así es como nace podcast Travesía con Luchi Así y con es. usted. Así es. Y porque andábamos buscando los nombres. Vimos como 10 nombres. Entonces, Sí. ¿qué travesías? O qué travesías santiaguenses. Todo un montón de nombres. Hasta que quedó, ¿sabes qué? Travesía, punto. Es una misma travesía de todos. Y vamos registrando la travesía de Nayarit, de Tepic, de Santiago, de la universidad, en un solo. Y luego quedamos de hacerlo cada mes.
Ajá. Pero de repente que se nos muere doctor Julián Gascón Sí. Mercado. Hay que- Entonces dijimos, hay que hacerle uno al doctor Julián Gascón Claro. Mercado. Y turulún, hicimos la siguiente semana Ajá. el podcast del doctor Julián Gascón Mercado. Y en ese podcast hablamos de Alejandro Gascón, Sí. de anécdotas familiares. Y luego de repente sale el tema de Cataño. Y ¡pum! Cataño, que fue un poeta y pintor santiaguense Ujú. que pintaba los calendarios. Y así. Entonces de repente nos vimos envueltos en una dinámica que cada semana teníamos que Sí, hacer un sí, podcast. sí, sí, sí. Y bueno, yo... Y gusta, ¿no? Y te sientes gusta, agradable. claro, y se siente agradable y estamos, y lo hacemos con mucho gusto. Ujú. Y yo creo que es la mejor manera, sin pensar a cuánta gente va a llegar, Así es. sino más bien en de dejar testimonios. Conforme fuimos haciendo las cosas, entonces nos fueron saliendo, por ejemplo, otros temas que requirieron investigación. Ujú. De tal forma que hubo temas como la inundación del 26 de Santiago Ixcuintla, como el ensayo piloto de la UNESCO que tuvo Santiago Ixcuintla, donde incluso ya exhibimos documentos y fotografías inéditas, David, que Ok. nunca se habían publicado. Y esas las tenían ustedes. Y esas evidentemente. por ejemplo, unos eran del archivo del papá de Luchi, Ok. de don Manuel Narváez, Narváez. que tuvo el periódico Vanguardia desde los años 30, y de los años 30 que tenían otro periódico, Ajá. pero luego él fue el encargado de prensa del ensayo piloto. Entonces, las fotografías que mostramos nunca se habían mostrado. Entonces, no solamente mostramos esas, las de la inundación del 29, Pepillo Narváez, no sé si te acuerdas de él, José María Narváez, que hacía una revista que se llamaba Líneas. Ah, sí, sí lo ubico. Don Pepe Narváez, Pepillo le decían, Ajá, y Pepe de gran cariño, yo lo recuerdo con mucho afecto. A mí me regaló una serie de fotografías también inéditas de Santiago, donde estaban fotografías de la inundación de 1926. Entonces también las publicamos. Y así se fue generando y se ha ido generando. Los últimos programas que hicimos fueron uno sobre Bellavista, Ajá. que es una entrevista con Javier Berecochea. Lo acaba de subir hoy o ayer, ¿no? Hoy subimos la tercera 30, parte. ajá. La verdad, ese programa, por ejemplo, nos sacó de nuestro formato, porque el formato son 10 minutos. Sí. Entonces, Berecochea tiene tantas cosas que decir, Sí. tan interesantes, que el último, el que acabamos de subir hoy en la mañana, dura 26 minutos, Sí, David. sí, y sí. decimos, a ver, ¿quién va a ver los 26 minutos? A lo mejor nadie, Ujú. o a lo mejor 3 o 4, pero va a quedar como un testimonio Sí. para cuando alguien quiera hacer una investigación o quiera la referencia sobre la fábrica de Bellavista, cómo se instaló, cuáles fueron los criterios, cuánto producía, Claro. cuántos obreros contrataba, dónde eran los mercados, ahí lo va a encontrar. Así es. No, y esta nueva forma, maestro, ya tiene años el tema del formato podcast. En efecto, el formato del podcast, pues te puede dar de 15 minutos hasta 3, 4, 5 horas. Que evidentemente ahorita aquí andaba Gaby y me dice, ¿cómo puedes grabar 3 horas? ¿Quién lo va a ver? Va a haber alguien que lo va a ver. Y digo, por ejemplo, hablo por mí, cuando estoy cocinando, cuando estoy desayunando, pones un capítulo Así es. del tema que te gusta y mínimo ahí ya te aventaste media hora. Así es. Y si te enganchó, lo guardas para verlo después. Y es precisamente esta importancia de la creación del contenido histórico o de Cultural, tipo cultural, de tipo exactamente. cultural. Informativo, entretenimiento, que hay demasiada información y es muy, muy importante que se registre. Creo que quienes conocemos al maestro y quienes no, lo podrán haber escuchado, leído, que siempre habla de Santiago. Sí. Usted fue presidente de Tepic, fue senador, fue rector, pero es de las personas que no se olvidan, No. y no solamente emocional y mental, sino que regresa, se queda unos días, procura. Y acabamos de ver el tema, y un tema muy reciente que es la banda Cowich. Acabamos de ver un posteo, si quien no lo haya visto, métase a su perfil, muy emocional, Muy muy sentido. Todos creo que sabemos en Nayarit, en Tepic, lo que anda haciendo la Cowich en Europa. Y esta onda que entra dentro de la historia, porque ya entra en la Cowich dentro de la historia, que antes de ir a Europa, usted ve los videos o va a un baile de la banda y la impresión o todo lo que genera en la gente. Yo en un posteo que hice, yo lo ponía como un fenómeno, no sé cuál sea Es la un definición fenómeno. exacta de un fenómeno, pero yo pongo a la banda Cowich como un fenómeno, como invierno musical también, Así que son de es. Santiago. Así es.
Pero el posteo, maestro, ¿realmente lo sintió? ¿Realmente usted es amigo de ellos, no? Sí. La verdad, yo ya sabía que iban a ir a Europa. Incluso los había estado siguiendo cuando se fueron a Guadalajara. Yo tengo una muy buena relación, de entrañable admiración de mi parte, claro, a Philly Rodríguez, que es el creador de la Cowich, que había sido también creador del concepto de banda cora y de la tecnobanda. La Carola, por ejemplo, la canción de Carola es de Philly Rodríguez, por ejemplo. Entonces, Philly es un hombre, es un músico que vive en Botadero, que nació en Botadero, Nayarit, y que no es solamente un gran músico, sino que también reinventa la música. Uh-huh. La creación primero de la tecnobanda con la banda cora y posteriormente la creación y el desarrollo del concepto Cowich tienen, yo creo que mínimo, David, desde el 2012. Okay. Yo tengo muy buena relación con él, siempre lo saludo cuando lo veo en Botadero o me lo encuentro en algún baile. Uh-huh. Una vez me lo encontré en la 2 de agosto, por ejemplo, la Cowich tocando. Yo no era presidente, fue antes de un año antes de ser incluso candidato, y me lo encontré ahí, y ellos ya traían ese espectáculo inicial con pirotecnia y bailables. Con ballet. Y con ballet en el 2014. Sí. Ya lo saludé, lo felicité, me dijo, mira maestro, pues ¿cómo ves? Excelente. En el 2014, cuando yo hice mi primer campaña en Santiago Ixcuintla para alcalde, ellos me hicieron mi canción de campaña. A través de la canción que se llama El Camarón. Sí, rápidamente la adaptaron a Castellón. Ajá. Y esa canción la usé en la campaña del 2014, en la del 2015 y en la del 2017. Sí. La verdad, me gustó mucho. Y entonces... y trae la esencia de la Cowich. Trae la esencia de la Cowich y de la costa. Ajá, y la alegría. Entonces es así. Era incluso parte de mí, de mi sentimiento. Ajá, o sea, claro. de mi sensibilidad, incluso personal. Entonces, siempre ha habido mucha relación. Tocaron en mis cierres de campaña. Luego hicimos una fiesta personal, en Gavilán Chico. O sea, hicimos... Entonces, siempre ha habido muy buena relación con ellos. Cuando vi el viaje a Europa y vi el concierto, de repente, no me acuerdo dónde andaba, y de repente prendí mi teléfono y vi que ya estaba el concierto. Sí. Entonces, ver el concierto, escuchar el concierto en un contexto tan diferente como es el de Suecia, de veras, David, me emocioné hasta las lágrimas. Sí. Entonces, porque vi la segunda parte donde ya tocaban una canción muy, muy movida, ya tenían a la gente brincando. Uh-huh. Y luego ya tocaron Qué lindo este pic de todo Nayarit, y el de Nayarit, y luego tocaron el corrido de Nayarit. Sí. Y eso fue lo más emotivo. Claro. Entonces, yo nada más llegué a mi casa, empecé a ver el concierto desde el principio y empecé a escribir. Uh-huh. Entonces escribí eso, emocionado hasta las lágrimas. Lo que estoy viendo es una cosa inédita. Porque la música de la Cowich es de un sincretismo entre los ritmos indígenas originarios y yo puse la banda sinaloense, pero que ya no es sinaloense, es la tecnobanda. Uh-huh. Esa tecnobanda que proviene de la banda cora y es el sonido que ellos han creado. Ellos no son la MS, ni el Coyote, ni la banda Limón, no. Uh-huh. Ellos tienen un ritmo mucho más acelerado. Yo les digo que casi al compás de un corazón acelerado, que es lo que hace que ese sincretismo sea único. Claro. Entonces, yo, la verdad, me puse a escribirlo, lo publiqué, pero más de carácter emotivo. Uh-huh. Y ya me puse a hacer un video. Empecé a verlo, dije, voy a grabar esta parte donde veo que los europeos, los suecos son muy fríos, David. O sea, como su clima. Como su clima, sí. Es muy difícil levantar a jóvenes o de esa manera en un lugar frío como Estocolmo. Sí. Entonces tú los ves y dices, oye, ¿qué estaban en San Vicente o en las haciendas? Exacto. O sea, estaban en su pleno furor, aunque había muchos latinos. Sí, también. Había colombianos, peruanos, chilenos, brasileños. Uh-huh. Pero eso hizo que encendieran la plaza. Así es. Me emocioné, hice el video en un Zoom donde puedes hacer un clip,
monté donde yo estoy, lo que quería que se mostrara, la emoción que yo tenía al estarlos viendo, y entonces hice un pequeño minuto de decir, qué barbaridad. Exacto. Esto es una cosa que es... Entonces lo puse en Twitter, lo puse en TikTok. Ajá. Y hasta ahorita lleva como 20,000 reproducciones. Sí, ¿qué digo? Después de toda esta carrera política, sobre todo de usted, maestro, e incluso como profesor, usted es muy tecnológico, desde siempre. Desde que yo lo conozco, sí, desde 15 años. Desde siempre. Ajá, tema de redes sociales, tema de tecnología, y después de procesos políticos, profesor, vuelve, siempre lo tuvo, pero ahora con más tiempo, y ahora se está metiendo más al tema de la creación de contenido, sobre todo para dejar huella. Yo lo conocí, le digo, cuando lo conocí, estábamos en Twitter, hoy antes Twitter, y en ese tiempo usted era senador. Sí. Era senador de la República, y hubo un momento, usted nos lo recordamos, por favor, cuando detuvieron, encarcelaron, creo que unos tuiteros de Veracruz. Sí. Eran en el 2009. Y se hizo un movimiento, y usted fue de los principales, o el único, que empezó el movimiento de protegerlos. Proteger a los tuiteros. Ajá. De protección a los tuiteros, del internet necesario. Había ya, en el 2009, hubo un movimiento que se llamó Internet Necesario, sí, porque llegó un momento en que el gobierno de Felipe Calderón quería cobrar impuestos al internet en un momento que apenas iba empezando. Nosotros nos opusimos, no solamente la fracción parlamentaria a la cual yo pertenecía, que era en ese momento el PRD, sino también un grupo de activistas que desde ese momento yo tenía o tengo muy buenas relaciones con ellos. Incluso Pepe Merino, el ahora director de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal, era parte de ese movimiento y de ese grupo de activistas. Entonces, hubo un gran movimiento que se llamó Internet Necesario, donde participaron cientos de activistas que ya eran tuiteros. Y entonces presionamos de tal manera que no hubo cobro no hubo cobro de impuestos al internet o a las plataformas de internet, pero también evitamos una legislación donde querían hacer lo mismo que quieren hacer ahora. O sea, bloquear plataformas cuando se violara una normatividad. Ajá. Entonces, lo que nosotros hablábamos en aquel momento era de la neutralidad de la red. A ver, la red es neutral. Lo que no son neutrales son los contenidos y son que unos hacen una cosa. Evidentemente hay delitos o gente que comete delitos a través del internet, pero eso, como en la vida real, se persigue de manera oficial. O de oficio, o se persigue investigando. Porque en las discusiones de ahora, por ejemplo, decían, es que necesitamos tener una legislación que nos permita bloquear páginas como son las que están reclutando gente para los cargos. A ver, ya se hace. Una de las primeras acciones después de que apareció el rancho de Teuchitlán fue bloquear estas páginas. Sí. Y se hace con orden judicial. Y es rápido. Sí, o sea, mientras hay argumentos. Claro, entonces ya hay esa legislación que lo permita. Lo que sí no se puede permitir, como no lo permitimos en aquel momento, era que de manera discrecional una autoridad te pueda decir, estás violando esta normativa, por lo tanto te voy a bloquear tu plataforma. O sea, si un juez local de control, si un presidente municipal, si un gobernador, si un diputado, si alguna autoridad, aún así sea el director de CONALEP o el rector de la universidad, diga, estás violando mi normativa. Sí. Entonces, voy a pedir a la Agencia de Transformación Digital que te bloquee. ¿Lo podría hacer? Para empezar, ¿es una censura o es un miedo? Por supuesto que es o sea, es la posibilidad de censura. Entonces, está bien que la presidenta haya dicho, a ver, discútanlo. Sí. Y quiten cualquier posibilidad de censura. Pero eso fue lo que hicimos en el 2009. Cuando en el 2010, de repente, en Veracruz, hubo una balacera en el puerto. Una balacera. Sí. Una balacera de grupos criminales en el centro del puerto. Gilberto Vera, que era maestro de una preparatoria, estando en clases, él empieza a tuitear diciendo, hay una balacera cerca de mi escuela, hay un helicóptero de la Fiscalía de Veracruz que está rodeando la escuela, entonces por favor no se acerquen. Mayola, que era otra de las tuiteras, replicó ese tuit de Gilberto,
Y entonces los acusaron de terrorismo, de que ellos habían originado el caos en el puerto al asustar a la gente porque estaban alertando que había una balacera. Era de las primeras veces que se daban estas cosas. Los tomaron presos, se los llevaron presos y entonces los metieron al penal. Es un penal muy feo. No, el de aquí yo creo que está más o menos, que se llama de Pacho Viejo. Los metieron al penal y los acusaron de terrorismo, David. No los acusaron de una falta administrativa. No. Terrorismo. Sedición y terrorismo. Estaba en ese entonces Javier Duarte, sí, de gobernador. Y entonces nos hablaron a los activistas, me dijeron a mí, y dije, yo voy. Y con Daniel Gergetson, que era otro de los activistas que ahí estaban, y que también nos había ayudado con el tema de la guardería ABC. Fuimos a Veracruz, al penal de Pacho Viejo. Llegamos al penal de Pacho Viejo y entonces yo solicité la posibilidad de entrar y no me querían dejar entrar. Entonces yo les dije, a ver, yo soy senador de la República, yo tengo fuero constitucional. Es la única vez que charoleé con el fuero, claro, la única. Necesario. Y no me sirvió. O sea, entonces les dije, tengo fuero constitucional. Y entonces duraron como 2 horas para permitirme entrar. Entré con la directora y la directora del penal me dijo, mire, pues sí está, los queremos ver en qué condiciones están. Nosotros, oigan, son inocentes. Pues sí, pero el juez lo va a determinar, queremos verlos. De repente, David, como en una película, la señora se agachó en el escritorio y me dijo, mira el lápiz, ¿me lo puede alcanzar, por favor? Yo también me agaché y me dijo, nos están grabando. Por favor, ya no insista. Nos están grabando. Ah, caray, dije yo. No, está bien. Recogí el lápiz. Dijo, mire, yo sé que usted cumple órdenes. Entonces nos vamos a ir contra su jefe, que era el secretario general de gobierno en aquel momento, en Veracruz. Nos vamos a ir contra su jefe. Y yo lo voy a llevar a la tribuna del Senado el próximo martes. Entonces, discúlpame usted, yo sí quisiera que me dé la garantía de que los jóvenes que están presos y que ustedes detuvieron y los están acusando de terrorismo, estén bien. No, mire que sí están bien, pero no se los puedo traer, porque no puedo, no tengo órdenes de no traérselos. Yo me salí del penal, fuimos a la radio, a 2 estaciones de radio, a hablar sobre ello. Me regresé a la Ciudad de México y me acuerdo que iba llegando a la Ciudad de México ya por la noche y estaba el noticiero Salvador Camarena, ¿te acuerdas? Sí, en la W Radio. Y entonces iba diciendo eso. Es que fíjense que el Salvador Castellón andaba en Jalapa y parece ser que no lo recibieron. Y yo iba escuchando y le marco por teléfono. Y me dice, ¿cómo que no se venía escuchando? Sí, le digo, pues venía escuchando tu noticiero. ¿Qué pasó? Y ya le platiqué todo. Dice, qué barbaridad. Qué tiranos más fuertes y qué sabe qué. Entonces empezó a generarse una ola de medios de tal manera, David, que a la semana la presión fue tal, aquí nos ayudaron ustedes, que ya eran activistas. Fue nacional el tema. Fue nacional el tema. Entonces fue tanta la presión que un día infausto, por cierto, que en Veracruz tiraron como 20 cuervos a una autopista. El gobierno decidió soltar a los muchachos. Decidió quitarse de los cargos. Y los dejó de los cargos. Entonces los liberó sin mayor problema. O sea, los tuvo como un mes ahí adentro. Sí. Y entonces no solamente fue un triunfo de los activistas, sino realmente lo que se generó fue la lección, de que no cualquier gobernante pueda discrecionalmente inventarle un delito a alguien que está ejerciendo su libertad de expresión. La razón, maestro, pudieron haber sido varias, pero en realidad esa detención fue un tema en aquel tiempo con Duarte de ignorancia, o había un trasfondo político de delincuencial, o por qué los detuvieron. O sea, fue ignorancia incluso de... Yo creo que era más ignorancia, pero además era mucha soberbia, David. Okay. Javier Duarte era un tipo que manejaba Veracruz como si fuera un dictador.
Mira, incluso en aquel momento me acuerdo que nos llevaron un video donde Javier Duarte decía que él se parecía a Francisco Franco, al general Franco. Sí. Incluso que hablaba como el general Franco y que la figura histórica que él admiraba más era el general Franco. Yo, obviamente todos los que escuchábamos eso dices, ¿qué tipo? Y bueno, lo que sucedió después cuando lo detuvieron, los ojos de loco, te das cuenta las declaraciones. Que había un problema patológico con Javier Duarte, que luego se expresa en la soberbia cuando son gobernantes. ¿Ya? ¿Recuerdas tú ese capítulo de que encuentran una bodega donde había unas libretas, que era una libreta de la esposa y había planas donde decía merezco la abundancia, repetida como 3,000 veces? Tú dices, ¿a qué nivel estaban? Por eso yo sí tengo muy claro que la detención de ellos fue una orden directa del gobernador, generado por la soberbia de que aquí el único que manda soy yo. Exacto. Pero la realidad lo rebasó y fue lo ¿Y los liberaron? ¿No los golpearon? O sea, ¿estuvieron bien? No, sí los golpearon. O sea, pues como siempre sucede en una detención, nunca los detienen de manera pacífica. Sí los golpearon. Incluso la propia Mayola dijo que sí los maltrataron. Claro. Sí los maltrataron. Obviamente no los golpearon ni torturaron para que dejarles marcas indelebles, pero sí fue... Sí, parte de demostrar el poder, ¿no? Es parte así es. Maestro, desde aquellos años ya se veía, bueno, en Twitter, ahorita que ya son más redes sociales, Facebook, Instagram incluso, YouTube, el poder, evidentemente, cuando hay un apoyo de un gobernante y a eso le sumas el poder de las redes sociales, no hay político que soporte una presión válida o inválida, pero una presión organizada a través de redes sociales, que por eso tal vez es el objetivo de querer poner estos candaditos, claro, ¿no? Y de querer copar, porque en aquel momento también fue cuando comenzaron a usarse las granjas de bots. Sí. No muy fuertes, pero sí comenzaron a generarse mensajes que se repetían una y otra vez, 1000 veces, y entonces que cubrían todas las audiencias y que comenzaban a generar una percepción distinta a la realidad. ¿Qué es lo que ahora ocurre? Y no solamente en México o en Nayarit, no, ocurre a nivel mundial. Claro. O sea, Donald Trump ha usado muchos ese tipo de técnicas y tácticas. El mismo gobierno ruso, o sea, en muchos países, la creación de una posverdad, o sea, la creación de una realidad distinta a la realidad objetiva, pero generada con una intencionalidad política, es lo que está ocurriendo. Que acabamos de ver, perdón que lo interrumpa, lo que sacó Aristegui de los de Televisa Leaks. Qué barbaridad, ¿no? Que digo, es algo, bueno, creo que cuando nosotros conocemos de un tema, muchas veces cometemos el error de creer que ya todos lo saben. Pero a lo que voy es, eso sabíamos que ya siempre ha existido. Pero bueno, ya que lo evidencien, pues ya es otro tema, con pruebas, con testimonios reales. Dices, ay cabrón, todo lo que se puede generar. Así es. Y tú puedes ver, por ejemplo, el primer triunfo de Donald Trump, que estuvo, también estuvo impulsada por un estudio que Cambridge Analytics hizo para poder... ya el gran problema, porque Internet es un problema, pero o sea, puede ser una bendición o un problema dependiendo de cómo la uses. Claro. Lo que sí es cierto es que las redes sociales o las aplicaciones que usamos a veces conocen más de nosotros mismos que nosotros mismos de nosotros. De hecho, sí. ¿Ya? Entonces, porque de repente en la oscuridad de tu cuarto, en la soledad de tu estudio, pues tú desembocas todas tus gustos, tus lecciones, todo. O sea, un humano te abres. Entonces puedes buscar poemas, cuentos, pero también puedes buscar pornografía o puedes buscar cosas que al final de cuentas solo tú sabes en tu interior, pero también lo sabe. Ya quedó registrado. Pero también lo sabe la máquina. Sí. También lo sabe tu cuenta de Facebook, los que hacen análisis. Entonces, cuando la gente
por ejemplo, ponía mensajes en contra de ciertas políticas, a favor de tal candidato, en contra de uno, de otro. Hay un recuento en una gran base de datos generado a través de una tecnología que se llama Big Data, Sí. que empiezan a decirte, a ver, el candidato Trump está débil en Minnesota. Si tú le pones los mensajes que hablen de que en Minneapolis, en San Paul, allá en Minnesota, el candidato Trump va a decir que va a poner una fábrica y que va a regresar la fábrica de acero a San Paul, entonces muchos de esos que son escépticos van a apoyarlo. Así es. Una gran parte de esa campaña se hizo así, en base al análisis de una gran masa de datos que se hicieron. Que es Netflix sacó una serie o una película que se llama El dilema de las redes sociales, no sé si lo vio. Sí. Que, repito, los que estamos dentro del tema digital, redes sociales y todo, sabemos, pero aún así te asustas, te sorprendes del nivel de información que tienen todas estas empresas tecnológicas o de redes sociales, ¿no? Y volviendo al tema del movimiento en Veracruz, del poder que tuvieron en ese momento las redes sociales, que fue hace, ¿qué? ¿15 años? Sí, fue en el 2010. 13, 15 años. 2010. 2010. Y actualmente, usted tiene más datos como historiador. El tema de los cañeros que acaba de pasar aquí, que fue una revolución social digital y fue un movimiento que no solamente fue de los cañeros, fue de todo el estado. Fue de todo el estado. ¿Hay registro de algo similar? Puede ser que sí en algún otro momento, pero en Nayarit esto fue inédito. No, en Nayarit, ¿hay algo registrado? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero confluyeron varias cosas, David. No solamente el tema de los cañeros, no solamente ese tema, porque no pudo haber pasado en otro bloqueo más. Sí. Y como fue el de Camichín de Jauja, cuando, que finalmente se resolvió. O sea, no pudo haber pasado de ahí. Pero no. Ahora generó no es solamente el apoyo a los cañeros. Fue también la percepción que se están cometiendo muchas injusticias. ¿Hartazgo? Es hartazgo social. Sí. Y no hubo otra manera de expresarse más que en ese momento. Es que a veces lo que se ocupa son detonantes sociales. Sí, exactamente, la chispita. Y ese fue un detonante social. Entonces tú no veías, en los mensajes de redes sociales tú no veías molestia porque tenían cerrado el libramiento. Sí, no. David, yo ese día por la noche, por ejemplo, un amigo de Nirvana, la niña de Carla, se quedó atorado enfrente de la gasolinera toda la noche. Okay. Entonces hubo que ir a rescatarlo y decirle, pues vente a dormir aquí, mira, pues mientras todavía a las 10 de la mañana se fue y estaba cerrado. Sí. Pero yo no escuchaba así, obviamente, oigan, ¿por qué no hacen sus protestas? Pero así, mentadas de madre o cosas así, yo no vi. Incluso ya ve que hubo también quedaron autobuses y hubo testimonios grabados que yo vi en redes de personas, turistas o que se bajaban del camión para venirse caminando. Y decían, no hay pedo, sigan ustedes con su marcha. Ustedes sigan con su Sí, voy a caminar, pero no hay, apoyaban. Claro. Entonces yo creo que es ese hartazgo social y sí es una alarma para las autoridades. Para las autoridades. Alguien lo dijo también, fue la clara muestra de que la gente está hasta la madre de los funcionarios o de los políticos. Así es. Pero sobre todo de la injusticia, David. Sí, bueno, sí. Sobre todo que bueno, normalmente las injusticias vienen ahorita. Y claro, son cometidas por alguien, ¿no? Entonces, eso fue el hartazgo. Yo creo que así pasó. Hubo luego varias cosas que no gustaron. Una donde, el caso, por ejemplo, del diputado que fue a personarse. A ver, sí lo puede hacer. Si los apoyó, qué bueno. Pero no puede llegar a la hora de que ya está todo resuelto y decir, yo los apoyé. No pueden, sí los puede estar apoyando, hacer todo lo que pueda hacer, pero no generar esa percepción de oportunismo Intentar social. Técnicas añejas, maestro. Muy añejas. Yo me sorprendo, no tengo poco, pero tengo 10 años en política. Me sorprende que incluso políticos jóvenes estén realizando prácticas de viejos
Cuando dices, güey, o sea, no puede ser que tengas 25 años, 23, 28, 30, y sigas haciendo técnicas, estrategias de hace 20 años, como la de este diputado, pues, que digo, no es joven, pero siguen haciendo lo mismo cuando estamos viendo, precisamente en un movimiento donde la gente te está diciendo que está harta de los políticos, tú apersonarte diciendo que... No, y luego, la persona detenida, el cañero, sale declarando... reclamándole al gobernador. Sí. Entonces le tumba todo el tema. O sea, el diputado agradece al gobernador y el cañero... Y el cañero dice, no, porque me detuvieron, fue una injusticia. Sí. No, la verdad es, fue como una lección para todos. Claro. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer? Y la chispa que finalmente incendió la pradera. Sí. O sea, obviamente... En esas fórmulas que tuviste, obviamente el gobernador no se iba a poner en contra del movimiento porque iba a generar otra reacción mayor. Incluso algo muy mal que yo vi, creo, ¿cómo se dice cuando no le das la razón? Se me fue la palabra. El fiscal hace una declaración y el gobernador le dice, no. No, va a ser así. Ese tema fue así como que, ¿qué? Sí. Qué mal les fue, pues. Sí, les fue muy mal. Sí. Porque planteó que iban a retirar las concesiones. Las concesiones, exacto. O sea, era un escalamiento. Esa es precisamente la manera como no se entiende un movimiento así. Ajá. Cuando empieza a escalar el apoyo y el movimiento empieza a hacerse muy grande, la autoridad lo menos que puede hacer es echarle gasolina al fuego. Y eso fue lo que sucedió. Exacto. O sea, el fiscal dijo, yo les voy a retirar las concesiones. No, ¿Qué iban a hacer los cañeros? No, hombre, los cañeros estaban y que nos la retiren y luego iban a llegar otros y se iban a la gente de la sociedad. Y la gente de la sociedad iba a apoyarlos. Ese es el asunto. Pero mira cómo se generó, no solo por la presencia física de los cañeros, sino sobre todo por su potencialización en redes. En redes y el hartazgo. Maestro, el ser funcionario, el ser presidente, gobernador, diputado, estos puestos de elección complicado. Yo lo hablaba con Osiris, porque Omar Osiris Ponce, que estuvo también aquí, él participó fue candidato a dirigir la unidad académica. Sí. Y le decía, güey, como yo siempre lo pregunto a un presidente, a un regidor, ¿qué necesidad tienes, güey, de meterte? Ok, tienes buenos sueldos, prestaciones y todo, pero ¿para qué aventarte a un puesto de ese tipo? Porque, a ver, por ejemplo, y yo se lo pregunto a usted fue senador, que es relativamente, siempre en la política decimos, ser diputado local, federal, senador, es fácil. Ser presidente municipal es una chinga. No. Porque aparte, para empezar... Eres culpable de todo. Exacto, y las condiciones de una ciudad, sobre todo Tepic, son bien complicadas, y diario hay problemas, y diario te mientan la madre. Diario. ¿Su experiencia, maestro? Sí, digo, yo he tenido... Y sobre todo, ¿por qué? Sí, a ver, incluso muchos saben la historia. Sí. Yo he tenido 3 puestos que la verdad, de importancia, que he podido realizar cosas. Por ejemplo, ser rector de la universidad ha sido el mayor honor que he tenido, sin duda. Ser rector, generar una reforma, caminar en aguas tumultuosas cuando se da la primera alternancia en nuestro estado con Antonio Echevarría Domínguez como gobernador. O sea, hay toda una serie de cosas que me permitieron dirigir un proceso de reforma universitaria que está vigente hasta ahora. Y yo digo, es que no es solamente quien dirige, es todo el equipo que tú tienes. Cuando fui senador, ser senador es estar en otra condición en la política, porque estás cercano al poder federal. Cualquier secretario de Estado te contesta el teléfono. En aquel momento nosotros éramos opositores al régimen, pero tú le hablabas al secretario de Educación Pública, al secretario de Gobernación, y por congraciarse contigo que eras opositor, te contestaban, te respondían a tus demandas, etcétera, etcétera. Y estar en las discusiones de marcar el rumbo del país es fundamental. Yo ahora, por ejemplo, que veo que hay un congreso donde hay una amplia mayoría que no necesita discutir con la oposición, la verdad digo, ¿qué caso tiene? O sea, ser senador en una condición así. Porque si eres de la mayoría,
te conviertes, una de dos, o te haces soberbio y prepotente para avasallar a los demás, y si eres de la minoría, pues te sientes lo totalmente grosero y gritón como para decir los de la mayoría que solamente son mayoría, y no hay un intercambio constructivo de opiniones ni de generación de la ley. La verdad, yo veo los debates en el Senado y digo, no puede ser. Sí. O sea, no puede ser a ese nivel. O sea, no puede dar ese nivel. Cuando a mí me tocó una extraordinaria legislatura. Por eso pudimos sacar cosas como lo de los tuiteros, como lo de la guardería ABC, sí. David. O sea, nosotros tuvimos... yo tuve la posibilidad de trabajar con los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC en Hermosillo durante 5 o 6 sesiones. Ellos vinieron al Senado y estuvimos trabajando la ley 5 de junio, que sigue vigente todavía. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Cuando se genera la coyuntura del 2017, yo después de salir del Senado, me postulo para presidente municipal de Santiago en una campaña que estuvimos a punto de ganar. Digo, perdimos, teníamos encima a Edgar Beitia, tenemos encima a Roberto Sandoval, nos secuestraron varios compañeros, cerraron Pozo de Ibarra con golpeadores. Eso sucede, ahí están los testimonios, claro. Ni modo. Y luego participé para diputado federal, yo no quería, pero era presidente del partido, sí. Y no había candidato. Entonces me dijeron, no, pues tú tienes que ser. Pavel Jarero, que todavía era del PRD, y Sonia Ibarra me dijo, no, Javier, es que tú tienes que hacer. Bueno, pues me postulé. Quedamos en segundo lugar, en un lugar muy digno, atrás de Yanni Ramírez y arriba de Alejandro Galván. Entonces, así quedó. Y yo en la coyuntura del 2017, yo quería ser diputado. Yo apoyaba a Rodrigo González Barrios en su intención de ser candidato a presidente. Y yo lo apoyaba. Yo decía, yo voy a ser diputado, voy a estar ahí y yo pues estoy apoyando a Rodrigo. En ese momento hubo alguna situación en el partido. Luis Zamora se metió a tratar de ser candidato. Entonces generó una percepción en la gente que de repente bajó a Rodrigo y él lo subió. Entonces hicieron una encuesta de quiénes podrían ser los candidatos del PRD o de la Alianza en el 2017, sí. Y decían que podía ser Polo Domínguez, que era presidente en ese momento, o yo, que era el presidente del partido. Entonces dije, yo quiero ser diputado, yo no quiero ser presidente. Así le dije a Toño Chavarría García cuando me invitó a ser candidato. Así le dije a Alejandra Barrales que yo apoyaba a Rodrigo. Entonces llegó el momento que finalmente dijeron, no, es que tú tienes que ser. En aquel momento también Rodrigo atravesó Rodrigo es amigo mío también desde tiempos de la universidad, entrañable amigo, yo lo quiero mucho. Pero también pasó la crisis terrible del fallecimiento de Pati. Entonces, eso fue un momento muy difícil para él. Y yo estaba pues metido en todo eso y la verdad no estaba entusiasmado por ser presidente municipal, ni candidato a presidente municipal. Sin embargo, se dan las decisiones y entonces yo todavía, el primer día de campaña, David, era el presidente del partido. Sí. Aunque ya había pedido licencia. Ahí andaba yo peleando que porque cambiaron los distritos de Adán Zamora y de Erika Martínez Aldacua. Entonces yo andaba ahí jaloneándome con el IEN. Bueno, total, sucedió también una feliz circunstancia. Me había visitado Pepe Guadarrama, José Guadarrama, que había sido senador conmigo. Y entonces él asume la coordinación, porque Rodrigo, quien iba a ser mi coordinador, pues tuvo su problema. Claro. Entonces, Pepe Guadarrama es un hombre de una experiencia impresionante y comenzó a tejer la campaña. Tejió la campaña diferente a la campaña que se generaba a nivel estatal, que era la de Toño y que tenía una gran posibilidad de ganar. Sí.
Porque acuérdate que en aquel momento ya habían detenido a Beitia, Estaba reciente. el prestigio del gobierno de Roberto había prácticamente caído, pero yo no la tenía fácil. Y Vildeliza Reyes era candidata independiente, este muchacho de la Vizcaya también, Saldate Pavel era candidato por Morena, o sea, la verdad, era una contienda bastante competida. Bueno, se generó, se dio la posibilidad y gané, con una dispersión de votos muy grande, David, muy grande. Yo tuve el 30% y Vildeliza tuvo el 20%. De la Vizcaya, ¿cómo se pide? Lichardi tuvo el 19 o 18, Saldate tuvo como el 17, Pavel tuvo como el 15, así fue, disperso. Yo sabía, es lógico, que iba a ser difícil. Porque tenías el 30% del apoyo de la población, lo sabía. Entonces, bueno, pues en esa circunstancia, pues vámonos. Obviamente, fue muy difícil por una sencilla razón, David. Porque tú no estás acostumbrado a generar realidades alternativas. Como académico, tienes que hablar con la verdad siempre. Sí. Entonces tú no puedes decir, Tepic es una... en aquel momento, en el 2017, en Tepic estamos viviendo una gran fantasía. Somos una ciudad con una infraestructura de primer mundo, vamos a hacer parques de internet prácticamente en todos los parques de nuestro país, de nuestra ciudad. Sí. A ver, sí lo podía decir, pero yo sabía que no lo podía hacer. Ajá. Entonces tú no puedes generar una fantasía porque el 60% de los que no están de acuerdo contigo, para empezar, ellos son los primeros que te van a reclamar. Sí. Y el otro 30% que te apoyaron también te van a reclamar porque no lo vas a hacer. Ajá. Entonces, el primer año fue muy difícil porque lo que enfrentamos fue precisamente ese ataque del 60% que no votó y de los líderes que no votaron. No, hombre, ese hate, dijeras tú, que nos dan a todos los presidentes municipales fue, pero sí, de una manera muy... Yo nunca tuve un bono democrático, pues, ¿verdad? Como lo tuvo la presidenta Geraldine o como lo tuvo Polo Domínguez en su momento. Sí. Fue un difícil comienzo. Y entonces, en la medida en que fue generándose la presidencia municipal y haciendo acciones, lo del Istete, que empezamos a clausurarlo, lo del tema del agua, que resolvimos prácticamente la crisis del agua. Digo, esas son acciones que nadie se acuerda, porque finalmente eso es lo que teníamos que hacer. Pero llega el momento en que en el 2019, cuando financieramente nosotros mejoramos y le dimos la vuelta al tema financiero en el ayuntamiento, verdaderamente ajustándonos los cinturones y haciendo una buena política, en el 2020 vino la pandemia. Nosotros fuimos un ayuntamiento con números negros 19, 20 y 21. O sea, la verdad salimos bien. Que fueron 4 años, también fueron 4 años. Sí. Entonces, yo sabía, por ejemplo, que no te ibas a salvar de todo el hate que te tiran quienes no están incluidos en el paquete de medios que finalmente todo gobierno tiene. Sí. O sea, fue descarnado. Yo digo que los ataques personales son descarnados, sí te golpean en tu ánimo, pero dices, ¿cómo haces política cuando están acostumbrados a hacerlo así? Yo soy muy empático con la presidenta, David. O sea, con la presidenta Geraldine. Cuando a ella la atacan en lo personal, yo digo, a ver, es que yo me imagino lo que a ella le pesa que le estén atacando en lo personal. Porque no se detienen ante nada. Exacto. Es un ataque personal, descarnado, terrible. Entonces... sistematizado. Uh-huh. Y yo digo, ¿por qué no la dejan gobernar? Sí. O sea, ¿o por qué no me dejaban gobernar a mí en su momento? Uh-huh. Porque el que viene, o la que viene, en la siguiente periodo, va a ocurrir igual, David. Sí. Lo mismo, ¿no? Obviamente con la condición de cada quien, pero también van a generar lo mismo. ¿Cómo generar una cultura política
en un contexto donde desgraciadamente, David, a nivel nacional, la polarización que emprendió el presidente López Obrador generó estas prácticas de ataques indiscriminados y basados sobre todo en mentiras o en medias verdades. O sea, la verdad no solamente se ha mantenido, sino que se ha recrudecido la forma como se generan los ataques sobre todo contra las autoridades que no tienen manera de contestar. Uh-huh. Porque los ataques no van a ser al gobernador, no van a ser al fiscal, porque ellos tienen manera y tienen instrumentos armados y judiciales que no se los van a permitir. Sí, y ante una historia en donde se sabe que, pues no claro, se la piensan. No se la piensan. Así es. Entonces, pero sí van contra los más vulnerables, ¿eh? Contra los presidentes municipales, a lo mejor uno que otro diputado, a lo mejor. Entonces, ese es un problema muy, muy fuerte. O sea, te permite gobernar porque tú haces las acciones que te permite hacer tu presupuesto, uh-huh, el equipo de trabajo, y lo haces. Pero la percepción pública que te generan, sí, en ese 40 o 50% que no está de acuerdo contigo, luego te generan problemas ya no en las redes, así o sea, es, sino en la realidad. En la realidad. Maestro, evidentemente sabemos el tema del proceso y todo, pero ya como persona, o hablamos de usted, lo que nos pueda compartir, ¿cómo sobrellevar, cómo se preparó Javier Castellón en las mañanas con terapia, el hate, sus hijos, su pareja, sus amigos? Porque también hablaba con Cristian Rea, el de Reporteros en Acción, que también grabamos con él, y a él le llueve un hate también bien cabrón, y que hace un año me comentó, dice, David, yo no quería salir de mi casa. Pero ahí, bueno, era una persona, un ciudadano. Claro. Usted, o sea, un presidente no se puede permitir sí, no salir porque está deprimido. Claro, no. ¿Cómo se preparaba usted? ¿Qué hacía? ¿Qué hablaba con su familia, con sus hijos? Fíjate que la mayor parte de las veces... yo creo que la mayoría de las veces tú tratas de hacerte fuerte. Generalmente yo siempre digo, a ver, hay una manera de desconectarse de la emoción cuando tú estás y tienes una responsabilidad. O sea, finalmente ejercitas esa parte. Lo hice cuando era rector, lo hice cuando era senador o cuando era presidente del partido. A ver, tratas de no dejarte dominar por tus emociones. Uh-huh. Y yo creo que no creo haber actuado de manera impulsiva nunca. De decir, estos canijos sí hay que hacer. No creo haber actuado así. Incluso yo, por ejemplo, tenía operadores políticos muy buenos. René Herrera, que falleció en el 2020, era un extraordinario operador político. Joven, muy impulsivo, pero muy extraordinariamente inteligente, uh-huh, y tenía una capacidad de negociación. David, ¿tú lo recuerdas bien? Sí, claro. Que era excepcional. Fue una gran pérdida para el ayuntamiento, fue una gran pérdida para el partido en su momento, pero sobre todo para mí, uh-huh, que era secretario del ayuntamiento, y muchos de los conflictos sociales que enfrentábamos con los comerciantes, con las personas que cerraban las calles, con los cientos de delegaciones que iban a protestar por alguna cosa, él las canalizaba, uh-huh, respondíamos a todo lo que finalmente se generara un conflicto. Claro. Y por otro lado, Betty Mitre también era una persona muy inteligente, que también extraño yo a Betty ahorita ya está en la Caponeta, pero Betty siempre... muy inteligente y tiene esa capacidad de contener las cosas. Uh-huh. Ya en las redes pueden decir lo que quieran, que fulanito, que sutanito. Lo único que tienes que hacer es verlo, tratar de reírte o no verlo, así para evitar que te caiga, te afecte. Maestro, ¿qué le pasó al PRD? Se murió. No pudo con... Digo, también era imposible, sí, ¿no? Sí, no, se murió. Y se murió porque también adentro ya no existía la intención de salvarlo. Uh-huh. Al menos en Nayarit. Uh-huh. Yo digo que la gran decisión que costó la vida del PRD en Nayarit fue que la familia Zamora se hiciera cargo de la dirección del PRD en Nayarit. Ellos lo enterraron, lo sepultaron.
Por más porque por una sencilla razón, digo, y así es la política, ¿no? Pues ellos actuaron y uno respeta sus decisiones. Porque no era el partido lo que les preocupaba, era su propia espacio, su propia familia, su propio grupo político. Cuando vieron que el PRD ya no estaba en condiciones de generarles una plataforma, pues se fueron a otro partido. Y entonces iban al MC y lo que hacían era recursos, gente del PRD, lo trasladaban al MC para apoyar a Luis, que era en ese momento su candidato, y yo les advertí pública, privadamente, en las instancias del partido, que eso iba a originar la pérdida del registro, lo cual sucedió. Así fue. Yo también creo que una de las cosas por las cuales estaba enojado era por eso, después de la elección del 24. Ajá. Porque uno dice, no puede ser posible como un partido que para mí fue un partido que tuvo unas importantes luchas por la democracia de izquierda en este país, haya terminado de esa manera. Pues entonces yo dije, bueno, si yo también tengo culpa o tengo responsabilidad, pues la asumo. Y vivo mi duelo. Y se quedó hasta el final, no se cambió. Y me quedé hasta el final, no me ¿Por qué, maestro? Usted pudiera haber sido... Sí, por supuesto. Pude haber ido al PT, que ellos me han estado invitando desde hace muchos años. Y o me pude ir al Partido de los Comunistas, o me pude ir al Verde. O sea, pude haber generado cualquier decisión política que luego me protegiera posteriormente. Claro. Pero mira, David, yo dije, alguna vez lo dije cuando era presidente, yo voy a estar aquí hasta que sea el que cierre la puerta por fuera. Y así fue. Y así fue. ¿Y sigue en Tepic, maestro? ¿Está en Santiago? ¿Aquí vive? ¿En Nayarit? No, yo aquí vivo. No. Pero además yo hago mi vida normal. O sea, ¿qué es lo que hago? Digo, voy a la escuela, atiendo a Camilo, voy pues voy como todo mundo al supermercado, me la paso mucho en el Office Depot o en mi oficina, hacemos lo de travesía y eso me lleva 1 o 2 días en la semana, que es bastante agradable. No, o sea, yo soy de Tepic. Sí. Alguien dice, cuando me decía, oye, pero ¿por qué hiciste tantas campañas en Santiago, por ejemplo? Y así lo digo mismo en Tepic. A ver, yo cometí un pecado y es una cita clásica. El pecado es por amor. Claro. O sea, es que me decían, es que no te conocen allá más que a la gente que estuvo contigo en la secundaria. Sí, tienen razón. Pero uno quiere a esa tierra. Tienes el apego que tú tienes. Claro. Y cometes un pecado políticamente cometes el pecado por error. ¿Ah? Entonces yo les digo, no, igual aquí en Tepic. A ver, yo a lo mejor me pude haber ido a México y más o menos tratar de tener otra carrera o administrativamente ir con amigos que yo conozca para ver si me puedo acomodar en alguna dependencia. Pero no. Yo creo que necesito, así como estoy en este momento, dejar sentado toda la experiencia que finalmente pasé durante mi vida y dejarla como un testimonio. Okay. Y entonces quien la quiera ver, pues la vea. Y que lo está imprimiendo ahora en un libro que viene. ¿Como para cuándo? ¿Son 3 libros? ¿Salen al mismo tiempo? No, yo creo que van a ser primero los de compilaciones, porque lo del recorrido biográfico es como que tiene más trabajo. Okay. Primero lo había hecho en tercera persona y no me gustó. Dije, no, lo tengo que hacer, es autobiográfico. Lo voy a hacer en primera persona. Entonces lo cambié a primera persona. Y de repente, cuando vuelves a escribirlo, siguen apareciendo anecdotas. Sí, pues siguen. Una y otra. Siguen surgiendo. Y en el tema, maestro, de pues Santiago Ixcuintla, evidentemente es su pueblo natal, vivió allá, sigue yendo para allá. Evidentemente la historia y los datos jamás van a ir siempre sumándose. Sí. En Tepic o por Tepic, algo que quiera hacer alejado de la política, como un libro, como... El podcast va más dirigido a Santiago, pero se está metiendo en temas de Nayarit. Sí, claro. Pero algo específico de Tepic que quiera, o que tenga la idea de que nos quiera compartir. Tepic es Nayarit. Tepic es la confluencia de todos los nayaritas. En Tepic está la universidad, que es mi vida también. Los temas universitarios siguen apasionándome.
Soy universitario a pleno derecho, soy estudiante, Sí, yo sí, tengo sí. todos mis derechos a salvo. Es correcto. Es correcto. Y soy jubilado, sí, pero soy estudiante. Sí. Tengo todos mis derechos a hablar sobre la universidad. Nunca voy a atacar ni nada a las autoridades universitarias, por más crítico que sea en mi interior de ellas. Pero yo creo que hay muchas cosas que decir todavía sobre la universidad. Hay muchos testimonios de la reforma universitaria, hay testimonios del deporte universitario, hay testimonios de las carreras, de los profesionistas que trabajan en diferentes lugares. Ahora hemos estado haciendo la de la serie de Bellavista, por ejemplo. Sí. Y esa serie de Bellavista me apasiona mucho porque forma parte de los signos identitarios de Tepic. Sin duda, es una de las cosas más importantes. Y entonces yo creo que a lo largo de los libros, por ejemplo, algunos relatos son también de Tepic, ¿no? O sea, no son solo de Santiago. Okay. La verdad, mi vida ha estado entre Santiago, entre Tepic y entre la Ciudad de México. Yo he vivido en esas tres lugares, 8 años en México, 40 años en Tepic y otros 20 en Santiago o 10 en Santiago. He vivido algunos meses en Tijuana en los años 80 y también, por cierto, he escrito cosas de Tijuana, ¿no? De Tijuana. Maestro, ¿le dijo ya adiós a la política electoral? ¿Ya estuvo? ¿O cree que en algún momento...? A ver, yo no creo que vaya a volver a ser candidato. Por supuesto que también tengo derecho a militar en algún partido o al menos promover algún candidato, pero la verdad... Ya como figura, como candidato... actor principal. Nunca hay que decir que no. Pero en este momento, por ejemplo, no tengo la menor intención de ser candidato. Ni andar metido en los temas electorales. Por ejemplo, mis amigos, Guadalupe Acosta Naranjo, Sonia, están haciendo un partido que se llama Somos México. Yo les ayudé a invitar, fui a las asambleas, pero si te fijas, en mis redes nunca promoví el tema de Somos México, sobre todo porque quiero estar tranquilo. No quiero atraer ataques, no quiero... A mí que me andan reclamando, que sí... No, o sea, tengo mi derecho de militar. Y así como tengo amigos en Somos México, pues también tengo amigos en el PT, tengo amigos en Morena, y tengo amigos en el PRI, tengo amigos en el PAN. Entonces, obviamente cuando exista alguna coyuntura donde tú tengas que tomar una posición, lo voy a hacer. Sí, tampoco se va a mantener alejado ni en silencio. No, por supuesto que no. Cuando el tema de la ley de la censura necesaria, les decía yo, pues yo tengo que publicar porque creo que debe uno decirlo. Claro. Entonces, pero no voy a militar, o sea, para quienes digan, ¿este va a ser candidato? No voy a ser candidato. La verdad, no tengo ganas de ser candidato. Creo que ya cumplí mi ciclo electoral. No necesariamente mi ciclo político, pero sí mi ciclo electoral. Y siento que, y de veras lo siento, porque además eso les dije cuando me invitaron a Somos MX. A ver, es que si somos los mismos, pues somos los mismos. O sea, metan a los jóvenes, a los muchachos, a los que tienen 30 años, a los que tienen 40, cuando mucho. Los que ya somos muy vistos, sí, también, van a decir, pues son los mismos, ¿cuál nuevo? O sea, ¿qué políticos nuevos? Esa era la crítica que se iba a hacer a Somos México. Y yo les dije, yo con todo gusto les ayudo, yo incluso hasta me inscribo, pero no voy a militar, o sea, no voy a ser activista. Eso le toca a los jóvenes, le toca a los muchachos, a los que están ahí en eso. Maestro, pues creo que esta plática obviamente da para más. Da para mucho. Tiene muchas actividades como ser estudiante. ¿No tiene clases hoy? Sí, tuve clases. Ya fue hace rato. Me salí de clases, es más, me salí de la clase de Chío López. Hay una clase que Chío nos da que se llama Literatura y Radio. No llegué. Y en las vacaciones me puso a hacer un podcast de 2 minutos en radio. Con ella. Entonces, me puse... Dijeras tú, la tecnología se me da, aunque tenga 60 años, me puse a dominar el Adobe Audition, que es una aplicación muy buena para hacer,
Entonces ya le tengo, pero pues a lo mejor me va a poner falta y espero que no me repruebe, ya le tengo 5 podcasts de radio. Le dejó uno y se aventó 4 más. No, nos dio todavía 5. Los 5 sí, eran. claro, Okay. entonces ya le tengo los 5. Espero que le gusten, eso es lo que estoy pensando, pero por hoy les fallé. Okay. Le voy a decir que aquí te traigo un comprobante de David Delgado que estaba yo en su podcast. No, maestro, pues agradecerle obviamente la atención de faltar a esa clase, de venir, de compartirnos. Digo que hay muchas cosas que ya de manera particular ya sabía, pero me interesaba pues compartir, ¿no? Digo, el proyecto se llama Somos Creadores y engloba, o sea, todo el tiempo estamos creando. No solamente creación de contenido digital, de manera presencial, de manera física, política, todo. Y creo que, digo, es una de las personas que le han aportado mucho, más allá del hate que todo político provoca. Creo que pues es una figura política, social, exrector de la UAN, expresidente, exsenador. No fue diputado, ¿verdad? No fui diputado. Fíjate que me quedé con las ganas de ser diputado. A lo mejor sí me ponen en la lista de plurinominales. No, maestro, pues muchas gracias. Esperemos que pronto grabemos la segunda parte ya con más tiempo. Y David, pues estamos a la orden. Yo te agradezco mucho y de verdad te deseo mucha suerte en tu espacio. Ahora va a ser esos espacios son los que van a tener la atención del público. Es muy difícil ya encontrar a aquellos que eran lectores de periódicos. Cada vez están terminando y ya la gente ya no ve periódicos, ve contenidos digitales. Sí. Y en la medida que un contenido digital te atrae, lo sigues. Que hay mucho. Y es cierto lo que tú dices, fíjate, eso de estar en el baño o estás desayunando o estás haciendo otra cosa y estás escuchando el contenido. El contenido. Yo soy de los consumidores, por ejemplo, de las conferencias de Juan Villoro. Por ejemplo, Juan Villoro, Alfonso Sabater, es decir, toda una serie que tiene que ver con literatura, con filosofía, a veces de economía. Escucho mucho la Deutsche Welle, el France Press. Entonces, pero nada más las escucho. O sea, las estás... ¿En Spotify? No. Pongo el YouTube pero nada más y entonces nada más estoy escuchando porque estoy haciendo otras cosas. Y esa es una buena manera de... una buena manera de irte no solamente actualizando, sino... Es como que si estás leyendo, pero lo estás escuchando. Sí, estás comunicando y estás haciendo memoria digital. Memoria digital. Y es pues el tema de todos los datos, digo, porque a final de cuentas es información y la información es poder. Es poder. Muchas Maestro, gracias, David. Pues muchas gracias. Gracias por confiar y por visitarnos al capítulo número 10 de Somos Creadores. Ahí le mando el link cuando... Yo creo que una semana queda publicado. Perfecto. Gracias, señor. Saludos. Gracias, David.